del agua y del Espíritu de Dios hay que nacer del Señor. Dame del agua que brota para la vida eterna, del agua que le diste a la mujer. Hay que nacer del agua. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía. Hoy celebramos la dedicación de la Basílica de Letrán. Oramos en esta Eucaristía en misas gregorianas por José López, Manuel y María Guadalupe López, Florentina Mendoza, Martín Pérez, María Castillo, José Castillo, Alfredo Contreras, Zulia Alvarado, Verónica Alvarado, José Luis Hernández, Enrique Hernández, Antonia Herrera, Ofelia Hernández, Crescencia Mejía, Gustavo Adrián Hernández, Martín López, María González, Rito Alvarado, Paulina de la Torre, Salvador Hernández, Jerónimo López, Mónica Gómez, Sergio Hernández, Óscar René Hernández, Agustín Alvarado, Alba Marina Gómez de Cáceres, Octavio Barrón Saldierna, Guadalupe Lara Rodríguez, Luis Antonio Manrique, Juan Carlos Hernández, Francisco Javier Reyes, Lodegaria Reyes, Junior Birbiesca, Carlos González, Francisco Santini Arroyo, Francisco Javier Santini, José Antonio Rivera, Francisco Rodríguez, Carlos Rivera, Efraín Colón, Monserrate Arroyo, Paco Santini, Matilde Rodríguez, Félix Leiva, Tomás Lozano, Irene Barahona, Luis Antonio Manrique. Oramos por la salud de Domingo Javier Cuevas, Miguel Barrón, Néstor Pimienta López. Con estas intenciones vamos a dar inicio a la Eucaristía diciendo: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Vamos a reconocer que somos pecadores y pidámosle perdón al Señor. Digamos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga piedad y misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. En el cielo
en la tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad. En el cielo y en la tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad. Te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias por tu inmensa gloria, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso. En el cielo y en la tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad. Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios. Quitas el pecado, ten piedad de nosotros, que quitas gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad. Solo tú, Señor, solo tú, Altísimo. Oremos. Oh Dios, que con piedras vivas y elegidas preparas el templo eterno de tu gloria, multiplica en tu iglesia el espíritu de tu gracia, que le distes para que tu pueblo fiel crezca siempre hacia la edificación de la Jerusalén celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Vamos a escuchar atentamente la palabra de Dios. Del libro del profeta Ezequiel. En aquellos tiempos, un hombre me llevó a la entrada del templo. Por debajo del umbral manaba agua hacia el oriente, pues el templo miraba hacia el oriente, y el agua bajaba por el lado derecho del templo al sur del altar. Luego me hizo salir por el pórtico del norte y dar la vuelta hasta el pórtico que miraba hacia el oriente,
y el agua corría por el lado derecho. Aquel hombre me dijo: estas aguas van hacia la región oriental, bajarán hasta el Araba, entrarán en el mar de agua salada y lo sanearán. Todo ser viviente que se mueva por donde pasa el torrente vivirá. Habrá peces en abundancia, porque los lugares a donde llegue estas aguas quedarán saneados, y por donde quiera que el torrente pase, prosperará la vida. En ambas márgenes del torrente crecerán árboles frutales de toda especie, de follaje perenne e innogables frutos. Darán frutos nuevos cada mes, porque los riegan las aguas que emanan del santuario. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas de medicina. Palabra de Dios. Un río alegra a la ciudad de Dios. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, quien en todo peligro nos socorre. Por eso no tememos, aunque tiemble y aunque al fondo del mar caigan los montes. Un río alegra a la ciudad de Dios. Un río alegra a la ciudad de Dios, su morada el Altísimo hace santa. Teniendo a Dios, Jerusalén no teme, porque Dios la protege desde el alba. Un río alegra a la ciudad de Dios. Con nosotros está Dios el Señor. Es el Dios de Israel nuestra defensa. Vengan a ver las cosas sorprendentes que ha hecho el Señor sobre la tierra. Un río alegra a la ciudad de Dios. Nuestras vidas, nuestro ser, dando fruto de este amor. Siendo testimonio en nuestro caminar. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Cuando Jesús se acercaba a la Pascua de los judíos, llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarles: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así?
Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que habían dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Palabra del Señor. Repitan después de mí: ven, Espíritu Santo, llénanos de tu luz, llénanos de tu amor, llénanos de tu sabiduría, para que podamos interpretar tu palabra. Amén. Pueden sentarse un momento. Bienvenidos, queridos hermanos, a la celebración de la Eucaristía. Hoy la iglesia celebra la dedicación de la Basílica de Letrán, de San Juan de Letrán. En esta fiesta siempre recuerdo cuando la iglesia, a través del obispo, me dio la oportunidad de viajar y de estudiar en la ciudad de Roma. Y la universidad donde yo estudiaba, que se llamaba la Universidad Lateranense, quedaba detrás de la Basílica de San Juan de Letrán. Todos los días tenía la oportunidad de pasar por esta basílica. Una basílica muy antigua. Fue una de las primeras basílicas desde cuando Constantino le dio libertad de culto a la iglesia. Recuerden que durante 300 años la iglesia estuvo predicando en las catacumbas. Para los protestantes es que el fundador del catolicismo es Constantino. No, mire, ahí es cuando uno dice: hace falta estudiar a veces un poquito de historia, y a veces nosotros los curas pecamos porque no le enseñamos historia a la gente. Sabemos la historia, pero no se la enseñamos muchas veces al pueblo de Dios. Recordemos, cuando Cristo funda la iglesia, allá en San Mateo 16, 18, vamos a ubicarlo rápidamente aquí en la Biblia. Vamos a hacer un repaso de la historia rapidito. A ver, San Mateo 16, 18, Cristo va a fundar la iglesia. Vamos a ver cómo le dice el Señor a Pedro y dónde edifica la iglesia, para que podamos tener un poquito de historia en torno a lo que es la iglesia y no creamos en cuentos de camino. No. Y lo que yo le estoy diciendo a usted, si quiere, ahora lo que llega a su casa, se sienta en internet y busca y se va a dar cuenta de que lo que le estoy diciendo es verdad. Bueno, también se lo digo porque hace 4 años, 5 años atrás, también me dieron la oportunidad de volver a salir a estudiar, y una de las cosas que estaba estudiando era un doctorado en historia de la iglesia. Me conozco la historia de la iglesia como la palma de mi mano, ¿sí? Por eso le estoy diciendo que es importante conocer la historia de la iglesia. Y oiga lo que dice San Mateo 16, 18. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ahí está. Cristo edificó, fundó su propia iglesia. Aquí, mira, aquí no hay que caernos a cuento. Aquí cuando alguien sale diciendo, no, que la iglesia tal es de Petronilo, que la iglesia tal es de fulanito. No. Esta iglesia, aunque nosotros formamos parte de ella, es de Cristo. Él fue el que la fundó, Él fue el que la edificó. Esa iglesia, según la palabra de Dios, en 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 15, tiene 2 características. Primero, que es columna. Segundo, que es baluarte de la verdad. Es decir, es donde está edificada la verdad. 1 Timoteo 3, 15. Pero si me demoro, para que sepas cómo debes portarte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, pilar y base de la verdad. Oiga, iglesia del Dios vivo, pilar y base ¿de qué? De la verdad. Ahora, ¿por qué se construyen templos? Porque la iglesia la formamos todos los bautizados. Todos los bautizados formamos parte de la iglesia. Hay una canción que dice: yo soy la iglesia, tú eres la iglesia, somos la iglesia. A ver, vamos a cantarla. Yo soy la iglesia, somos la iglesia del Señor. Esa canción está mal. No. Porque yo no soy la iglesia, yo soy iglesia.
La iglesia ya está. Yo soy parte de la iglesia. Entonces la canción debería decir: yo soy iglesia, tú eres iglesia, somos la iglesia del Señor. Así de sencillo, porque formamos parte de la iglesia de Dios. Formamos parte de la iglesia del Señor. ¿Cómo formamos parte de la iglesia de Dios? Cuando somos bautizados. Cuando se nos bautiza, formamos parte de la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Ahora, ¿por qué se edifican templos? Porque desde el Antiguo Testamento el mismo Padre había mandado hacer templos. ¿Se acuerdan allá en la palabra de Dios donde dice que me van a edificar un templo? Al frente van a colocar 2 ángeles de 5 metros. Las paredes van a estar llenas de ángeles querubines. Dentro del altar va a estar el arca de la alianza, donde estaba el pan consagrado, donde estaba la vara de Aarón, donde estaba la tabla de la ley. Porque Dios mandó a edificar el templo, que es el lugar sagrado donde se le da culto. ¿A quién? A Dios. Ahora, cuando la iglesia celebra, por ejemplo, la Basílica de San Juan de Letrán, y el evangelio de hoy nos presenta a un Jesús que está expulsando a la gente, es porque tenemos que enseñarle a la gente cómo debemos comportarnos en la casa de Dios. Ahí es cuando ustedes se dan cuenta que yo regaño a la gente, porque yo los regaño cuando van a misa y no se arrodillan en la consagración. ¿Por qué? Porque estamos primero en la casa de ¿quién? De Dios. Que la gente tiene que aprender a comportarse en la casa de ¿quién? De Dios. Esto no es el rancho suyo, no, es la casa de Dios. Que hoy en día ahorita la tenemos así mal llevada porque estamos haciendo trabajo, sí, porque la iglesia se va construyendo, se va edificando, se va renovando. Fíjense, Jesús llegó al templo con la intención de orar, porque esa era la intención de Jesús. Y cuando llegó al templo, ¿qué encontró? Unos vagos y sinvergüenza que habían hecho de la casa de Dios lo que a ellos les daba. ¿Y qué dijo el Señor? Señores, buenas tardes, permiso, voy a hacer un látigo para sacarlos a latigazos. No, Jesús no dijo eso. Jesús se llenó de lo que llamamos nosotros la ira santa. Armó un látigo y sin medir palabras le cayó a latigazos. Imagine que yo le caiga a latigazo a todo el que llegue aquí haciendo lo que le dé la gana. No. Pero Jesús sí lo hizo. Sacó a esa gente. ¿Y qué dijo el Señor? ¿Qué le dijo el Señor? No conviertan, quiten todo de aquí. Quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado. Oiga, ¿no conviertan en qué? Cuando usted va a un mercado, ¿qué hay? Un poco de gente hablando, bulla, uno grita, el otro también, chillan los cochinos, la vaca, los pollos, bueno, en los mercados de los de antes, ¿no? Yo no se entendía. Bueno, imagínense el templo lleno de todo eso. Habían bueyes. ¿Qué había en el templo? Vamos a ver lo que había en el templo. Escuche. Bueyes, ovejas y palomas. Habían bueyes, ovejas y palomas. Había lo que hacía mu, lo que hacía ¿Y cómo hacen las palomas? Pero aparte de eso estaba la gente. Jesús iba a orar. Cuando usted va al templo, ¿con quién se quiere encontrar? Con Jesús, con el Señor, con Dios. Y cuando usted llega al templo encuentra gente hablando, gente murmurando, gente echando cuentos. Y de paso que no se lo dice al que tiene al lado, sino para que todo el mundo escuche. ¿Qué siente usted? ¿Ganas de orar? No. ¿Ganas de realmente rezar? No. Por eso hoy el Señor nos enseña que hay en momentos en la vida que debemos también sacar las cosas que no sirven de nuestro templo. Ustedes son el templo de Dios. Yo soy el templo de Dios. Somos templo de Dios porque hemos sido bautizados y hemos recibido el Espíritu. Hay gente que dice, padre, colocarse un tatuaje es malo. Si usted quiere tatuarse desde la punta de la coronilla hasta la punta de los pies, hágalo. Pero sepa que usted es templo del Espíritu Santo. Y el templo de Dios tiene que estar ¿cómo? ¿Cómo tiene que estar? ¿Limpio o sucio? Limpio.
porque usted es templo, porque en usted mora el Espíritu Santo. Entonces, por ejemplo, cuando una persona se deja llevar por el pecado, por la miseria, y hace con su vida lo que le da la gana y lo que el mundo le presenta, está dejando que los mercaderes, está dejando que los vendedores de bueyes, que los vendedores de paloma, que los vendedores de ovejas, cabra y lo que sea, haga, y los cambistas, porque estaba la gente que cambiaba monedas, hagan en el templo suyo lo que les dé la gana. Eso pasa con aquellos cristianos que no son capaces de tener una vida cristiana acorde con lo que Dios quiere, una vida cristiana realmente sincera, una vida cristiana que el Señor le agrade. Mire, usted tiene que tener una vida cristiana no para agradarle a la gente, usted tiene que tener una vida cristiana para agradarle a Dios, porque usted a la gente nunca le va a agradar, nunca, porque la gente siempre va a decir: este es un fariseo, este es un falso. No, usted no se preocupe por lo que diga la gente. A Jesús no le importó lo que dijera la gente. A Jesús lo que le importaba era limpiar la casa ¿de quién? De Dios. No conviertan en un mercado la casa de mi Padre. A Jesús no le importó la gente. Le echó látigo y para afuera. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Lo mismo. De nuestras vidas tenemos que sacar la gente que no sirve y dejar lo que realmente edifica. Las personas que nos puedan ayudar, las personas que nos puedan ayudar a crecer como matrimonio, como hogar, como familia, como cristianos, como laicos, como hijos de Dios. Personas que nos ayuden a edificar. Eso es lo que tenemos que dejar en nuestro templo. Pero hoy en día hacemos al revés. Dejamos los vendedores de bueyes, de palomas, de todas esas cosas, y sacamos lo bueno. Lo que sirve realmente lo echamos fuera. Así de sencillo. Fíjense, dice la palabra del Señor: quien quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. Y luego escuche lo que sus discípulos se acordaron. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. El celo de tu casa, ¿qué pasa? Ay, me encanta ese convencimiento de los católicos. Ay, a ustedes les devora el celo por ser verdaderos templos de Dios. A ver, el celo de tu casa le carcome por dentro. ¿Siente usted celo de ser un buen templo del Espíritu Santo? ¿Siente usted celo realmente de cuidar ese templo que tú eres? Tú eres templo. No te preocupes si el templo de la otra persona, del que tiene usted a su lado, está podrido. El suyo, ¿cómo está? El templo suyo. Mire, yo conozco gente que critica la casa de los demás y la casa de esa persona es una porquería. Da tristeza. Y uno la escucha: uy, mire, aquella sí es puerca. Y cuando uno va a la casa de esa persona y dice: ay, si aquella es puerca, usted es 2 veces más puerca. Sí. Hay gente que no les devora el celo por mantener su hogar limpio. Hay gente que no les devora el celo por mantener su familia limpia, sino que simplemente la llenan de cosas que no sirven. Mire, celebrar la dedicación de la basílica, de la casa de Dios, del templo, es recordar que usted y yo somos templo del Espíritu Santo, que debemos tener una vida acorde a lo que Dios quiere. Limpiemos nuestra casa, limpiemos nuestro templo, saquemos las cosas que no sirven, démosle la oportunidad al Señor, démosle la oportunidad a Dios. Me encanta cuando la palabra dice: el celo de tu casa me devora. Van a salir gente farisea. Oiga. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad? Oiga, ¿con qué autoridad hace usted eso? Ustedes tienen la autoridad de Dios para limpiar el templo que son ustedes mismos, limpiar su corazón. Ahora, la pregunta, para no hacer la homilía tan larga hoy: ¿cómo tiene usted el templo suyo? El templo suyo. No se preocupe por los demás, el suyo. ¿Cómo está tu templo? Y ojo, si estamos solos es el templo personal, pero si yo estoy casado también tengo un templo, el templo familiar, el templo de la familia. ¿Qué le estoy metiendo yo a mi templo familiar? ¿Realmente Dios? ¿O estoy dejando que los mercaderes vengan al templo a hacer lo que les dé la gana?
Estoy dejando que la cizaña de la gente entre en mi templo. Estoy dejando que las murmuraciones de la gente entren en el templo de mi familia. Estoy dejando que el egoísmo, estoy dejando que la discordia, estoy dejando que la envidia entre en el templo de mi familia. ¿Cómo tengo yo el templo de mi familia? ¿Cómo tengo yo el templo de mi hogar? Pero primero el templo personal, el espiritual. Primero el tuyo. ¿Cómo está? ¿Cómo está tu templo? ¿Lo has limpiado? ¿Has sacado la porquería que no sirve? ¿O de qué está lleno? ¿De palomas? ¿Y donde hay palomas qué hay? ¿Qué? ¿Pepitas de oro? No. Donde hay vacas, bueyes reunidos, ¿qué hay? Estiércol, bosta. Donde hay palomas reunidas, usted se le meten las palomas a su casa y usted ¿qué es lo primero que usted piensa? Me van a todo. Sí, usted metas 10 palomas en su casa para ver qué es lo primero que usted va a pensar. ¿Dónde irá a caer todo lo que van a expulsar estos animalitos? Sí. A veces nuestros templos personales están llenos de bueyes, de palomas, de gente que lo que hace es ruido, pero que no edifica. Gente que lo que hace es ruido, pero no se preocupan por mantener limpio. Y es ahí donde usted, con la autoridad de Jesús, tiene que expulsar de ese templo lo que no sirve. No dejen que el demonio convierta en un mercado el templo de su hogar, de su familia y de su vida. No deje, expúlselo, sácalo, ¿sí? Basta 3 días. Mire, hay una parte del evangelio interesante, ¿no? Dice, destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. A Dios le basta 3 días para reconstruir el templo. Simplemente. ¿Cuántas veces Dios reconstruye templos de personas en menos de 3 días? Yo conozco gente que antes tenían una vida llevada y en un momento determinado se encuentran con Jesús y su vida les cambia. Y pasaron de ser las peores porquerías a ser excelentes cristianos. Porque a Jesús le basta 3 días para reconstruir ese templo. Deje que Jesús reconstruya su templo, pero tiene que acercarse a Jesús. Tiene que acercarse al Señor. Mire, el Salmo, ¿cómo decía la antífona del Salmo? Decía, a ver cómo decía la antífona del Salmo. Un río alegra a la ciudad de Dios. Un río alegra a la ciudad de ¿quién? Pudiéramos decir que el río es la misericordia de Dios, que la ciudad es tu vida. Pudiéramos decir que un río de la misericordia de Dios alegra la ciudad de mi vida. Porque cuando Dios llega con su misericordia, Dios restaura, Dios reconstruye, Dios resucita a una vida nueva. Pero cuando dejamos que Dios entre con la misericordia, basta. Decía aquel centurión que fue a buscar a Jesús, que le dijo, basta con que tú digas una palabra y mi criado quedará sano. Basta con que el Señor diga una sola palabra, pero que tú quieras y Dios restaura tu vida, tu hogar y tu familia. En conclusión, queridos hijos, para contarles, porque yo sé que muchos quedaron pensando en la historia de la iglesia, cuando Dios Jesucristo funda la iglesia, los primeros cristianos fueron perseguidos. Es más, Pablo nos dice que era un loco empedernido persiguiendo la iglesia. Escúchelo, mire. Vamos a escucharlos directamente de la misma palabra de Pablo, de la misma boca de Pablo. Vamos a ver cómo nos lo decía Pablo. A ver si lo consigo. Si no, a ver si está aquí. No, aquí no está. Bueno, Pablo decía, yo era un perseguidor empedernido de la iglesia. Perseguía la iglesia. Los primeros cristianos fueron perseguidos. Por eso los primeros mártires fueron personas que dieron su vida en el Coliseo romano.
¿Qué hacían? Tomaban los cristianos, los llevaban al Coliseo romano, porque el emperador quería darle al pueblo pan y circo. Y el circo era a través de los cristianos. Los ponían allá en el Coliseo, les soltaban los leones y a ver, hagan fiestas, ¿sí? Se los comían. Por eso los cristianos comenzaron a esconderse en las catacumbas, los que llamaban las catacumbas, donde los discípulos celebraban las Eucaristías bajo tierra para no ser descubiertos. Y cuando descubrían a un discípulo, todos los discípulos, a excepción de Juan, todos los martirizaron, a excepción del apóstol Juan, pero todos murieron mártires. Y durante 300 años, los cristianos celebraban las Eucaristías bajo tierra, en las catacumbas. Si algún día tienen la oportunidad de ir a Roma, miren, no dejen de pasar por las catacumbas. Usted entra a ese lugar y automáticamente usted se transporta en el tiempo y se imagina estando en ese momento cómo los cristianos celebraban las Eucaristías. Cuando Constantino se convierte al catolicismo, mandan a edificar el templo de San Juan de Letrán, que es la iglesia madre, la iglesia más antigua, ¿sí? Y de ahí en adelante se comienzan a construir templos porque se dio libertad para cristianizar a todo el mundo. Y los cristianos comenzaron a llevar el evangelio por todos los rincones de la tierra. Y lleva hasta el día de hoy más de 2000 años evangelizando. Por eso, cuando Jesús le dijo en Mateo 16:18 a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, le dio una bendición y una profecía. ¿Cuál es? Vamos a ver, San Mateo 16:18. Vamos a ver la profecía y la bendición que Dios le da a la iglesia. Por eso, aunque nos ataquen, mire, por eso aunque la gente hable, critique, murmure, juzgue, señale la iglesia, nunca será destruida, porque no es suya, no es mía, es la iglesia de Dios, es la iglesia del Señor. Mire, Mateo 16:18, siga. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. No. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte, Es decir, los poderes del infierno, jamás la podrán vencer. ¿la podrán vencer? Por eso es que la iglesia tiene 2000 años. Y por más que nosotros los curas seamos las peores porquerías, porque hay gente que se le olvida que el cura es un pecador. No, yo por eso digo, yo soy una porquería, porque somos pecadores. O sea, aquí yo no soy un santo, somos pecadores todos. Cuando yo me encontré con San Juan, 1 San Juan 1:8, que decía, el que diga que no tiene pecado es un mentiroso, decía, ese soy yo. Si digo que no tengo pecado, ¿qué soy? Un mentiroso. Y cuando me encontré con la carta a los hebreos donde decía, el sacerdote tiene debilidad, decía, ese soy yo. Somos débiles. Mire, la iglesia ha pasado tanto por la historia que cuando fue la Revolución Francesa, un hombre que tenía menos de 1,50 m llamado Napoleón Bonaparte quiso destruir la iglesia. Reunió al cardenal, a los obispos y le dijo, yo voy a destruir esa iglesia. Y un cardenal se le rió en la cara y le dijo, nosotros que estamos adentro no hemos podido, ¿va a poder usted que viene de afuera? ¿Sí? Porque a veces nosotros con lo que hacemos tratamos de destruir la iglesia. Y la gente dice, se está destruyendo la iglesia, pero no. La iglesia vuelve y resurge como el ave fénix de las cenizas. ¿Sí? Porque es la iglesia de Dios. Porque es la iglesia del Señor. Y si un día a ustedes le colocan aquí un cura que no sirve para nada, después Dios le va a colocar otro cura que va a ser mejor. Y los va a volver a edificar. Porque así pasa. Hay gente que me ha dicho, padre, nos va a dar tristeza que usted se vaya y que venga un sacerdote y no evangelice como usted lo hace, no salga a las comunidades como usted lo hace. ¿Y qué les digo yo? Tengan la fe puesta en el Señor, tengan la fe puesta en Dios, porque todos no tenemos los mismos dones ni los mismos carismas. Unos somos buenos para una cosa y otros para otra. Unos para evangelizar predicando la palabra de Dios, pero hay otros que son buenos para confesar, como el santo cura de Ars.
El santo cura de Ars, un cura francés, decían que era muy bruto, ¿no? Yo decía, de bruto no tiene nada, porque en el tiempo antiguo la misa se daba en latín. Y este hombre tenía que saber latín. ¿Cuántos de nosotros sabemos latín? Ni yo. Yo estoy raspado en eso. No era muy bruto, ¿sí? Y el santo cura de Ars, el día que le iban a ordenar sacerdote, le hicieron el examen y le salió la cita bíblica donde decía que David mató a 10,000 personas con la quijada de un burro, o a 1,000. Y entonces le preguntaron al santo cura de Ars, denos la interpretación de eso. Dijo, pues bueno, si ese pudo matar 1,000 o 10,000 personas con la quijada de un burro, imagínense qué va a hacer Dios con el burro completo, ¿sí? O sea, él decía, ¿quién era el burro completo? Él. Imagínense lo que va a hacer Dios, ¿sí? Y lo mandaron a un pueblo, el pueblo más feo, más lejos, más perdido, no existía ni en el mapa, Ars. Y convirtió a todo el pueblo simplemente confesando. Se sentaba a confesar, todos los días confesaba. Desde las 6 de la mañana, cuando uno lee la historia de Santo Cura de Ars, dice, desde las 6 de la mañana y se le hacían las 12 de la noche y confesaba a la gente. Comenzó confesando 1, 2, iba y buscaba a la gente, vengan a confesarse, y así fue. Y convirtió todo el pueblo. Llegó a ser un lugar de peregrinación, o es un lugar de peregrinación, y llegó a ser santo, el Santo Cura de Ars. Hay curas que sirven para confesar, otros para regañar a la gente, ¿sí? Sí. Pero con la palabra de Dios, otros para salir a predicar, para edificar. Bueno, cada uno tiene sus carismas. Así de sencillo. ¿Qué dice la palabra del Señor? Ni los poderes de la muerte jamás podrán vencer la iglesia. En conclusión, esta es la iglesia del Señor. Tiene 2000 años. Los protestantes nacieron hace 500 años y han tratado de destruir esta iglesia, pero no podrán. Porque es de Dios. Es de Dios. En cambio, usted agarra una secta protestante y se destruye fácil. Se destruye fácil. Basta con que echemos una miradita, por ejemplo, aquí a la comunidad del Franciero. Vino un pastor, hizo una cabañita ahí y tal y no sé qué. Se puso a robar cochino, le dieron 3 planazos, ¿cierto o falso? Y se acabó. Ya está. Vino otro por allí que era como... hizo un desastre, se acabó. Pero la iglesia de Cristo, aunque existan escándalos, porque los hay, ¿sí? No somos santos. Yo quiero que ustedes entiendan eso, queridos católicos. Los curas deberíamos ser santos, pero no lo somos, porque somos seres humanos. Ustedes deberían ser santos, pero muchos no lo son, porque son seres humanos. Tienen errores, fallas, pecados y debilidades, como los tengo yo, ¿sí? Por eso me encanta, y con esta frase termino, la palabra de San Agustín. San Agustín decía, para ustedes soy el obispo, para ustedes yo soy el cura, pero con ustedes soy un laico más caminando, buscando su propia salvación. Para ustedes soy el cura, pero con ustedes soy un laico más que debo buscar mi propia salvación. Así de sencillo. Amemos la iglesia. Amemos la iglesia del Señor. Sin iglesia no hay salvación. ¿Cómo así? Sí. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. La cabeza es Cristo, el cuerpo es la iglesia. Y todos formamos parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Si la iglesia no fuera importante, Cristo no la fundaría. Por eso la fundó. Por eso dijo que ella es columna y fundamento de la verdad. Y por eso dijo en Efesios 3:21, con esta sí cierro. Ahora sí, con esta sí vamos a cerrar. Efesios 3:21. Oiga lo que le dijo Jesús, o lo que dice la iglesia. Efesios 3:21. Vamos a leerlo del 20. A Dios, cuya fuerza actúa en nosotros. Escuche, ¿la fuerza de Dios en quién actúa? Eso, pero vamos a decirlo con fuerza. A ver, ¿la fuerza de Dios en quién actúa? En nosotros. Muy bien. Y que puede realizar mucho más
de lo que pedimos o imaginamos. Oiga, Dios puede hacer mucho más de lo que pedimos y de lo que nosotros nos imaginamos. A Él, Oiga, ¿a quién? Es decir, a Él. ¿Quién es Él? Entonces, a Dios, vamos a decir, a Dios, todos. la gloria A Dios, en la iglesia. ¿dónde? Pregunto, ¿dónde se le da la gloria a Dios? No lo digo yo. ¿Lo dice la palabra de quién? ¿Y quiénes somos parte de la iglesia? Nosotros. Nosotros. Como templo del Espíritu Santo que somos. Como parte del cuerpo místico de Cristo que es la iglesia. A Él la gloria en la iglesia. Es decir, que usted, el primer lugar donde tiene que darle la gloria a Dios es ¿dónde? En tu vida. En tu vida. Pregunto, ¿usted le da la gloria a Dios en tu vida? Analicemos esa pregunta, démosle respuesta en nuestra casa. Y si no es así, recuerde, a Él, a Dios, la gloria en la... A Él, a Dios, la gloria en la... Pero díganlo duro, a mí me da tristeza, pareciera que estuviera celebrando yo un funeral. Ave María Purísima, a Dios la gloria en la... Punto y aparte. Claro, en la iglesia, porque tenemos que sentirlo, porque si no, somos católicos, ¿qué? Yo se lo he dicho a ustedes, ¿cómo somos católicos? Momias. Los que quedan dormidos son católicos, ¿qué? Momias. Ay, sí, sí. Así de sencillo. Los católicos que quedan dormidos son católicos, ¿qué? Momias. Momias. Entonces, vamos a volverlo a repetir. A Él, a Dios, la gloria en la... Y en Cristo Jesús por todas las generaciones. O sea, a Dios se le da la gloria, ¿dónde? En la... Por los siglos de los siglos. ¿Qué significa? ¿Qué significa amén? ¿Y por qué quedan callados? A ver, a Él la gloria en la... Por los siglos de los siglos. ¿Qué significa? Que así sea. Amén. ¿Nos colocamos de pie? Muy bien. Que despertar los católicos, Santa María. El calor los vuelve bobos un momentico. A ver, profesemos nuestra fe en el Señor diciendo: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Pidamos al Señor por nuestras intenciones, por la Iglesia Universal, por el Papa Francisco, para que el Señor siga iluminando al Papa en guiar a esta, la Iglesia del Señor, a aguas tranquilas y puerto seguro. Roguemos al Señor. Por cada uno de nosotros que somos templo del Espíritu Santo, para que podamos sacar de ese templo las cosas que no sirven y podamos darle la gloria a Dios en esta iglesia que somos. Roguemos al Señor. Por aquellas personas que han pedido que hagamos una oración por ellos, especialmente los que están enfermos de cáncer o tienen alguna enfermedad difícil o terminal,
para que Dios Todopoderoso pase sobre ellos su mano sanadora, les conceda lo que tanto anhelan y desean en sus corazones. Roguemos al Señor. Por usted, por su vida, por su familia, para que Dios la bendiga, la proteja, para que Dios los mantenga siempre unidos, para que podamos sacar de nuestra vida aquello que nos sirve y podamos llenarnos siempre de la presencia, de la bondad, del amor y de la misericordia del Señor. Roguemos al Señor. Por nuestros familiares y amigos difuntos, para que Dios les conceda la vida eterna, roguemos al Señor. Escucha, Padre de bondad, nuestras súplicas, atiende las que quedan en lo profundo de nuestro corazón. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Hacemos la presentación del pan y del vino. De vida eterna. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío, pero también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acoge, Señor, los dones que te presentamos y concede a quienes te suplican obtener aquí la fuerza de los sacramentos y el fruto de su entrega por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque en tu generosidad has querido habitar en toda casa de oración, para que con la ayuda constante de tu gracia seamos templos del Espíritu Santo, resplandecientes por la santidad de vida. Y también santificas con tu acción continua a la esposa de Cristo, la Iglesia, representada por edificios visibles, para que como madre gozosa por la multitud de sus hijos, ella se establezca en tu gloria en el cielo. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos diciendo sin cesar. En el cielo.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciéndoles: tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío, Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta mi fe. Sáname, Señor, lléname de ti, Señor Jesús. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciéndoles: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Y les dijo: hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta mi fe. Sáname, Señor, y lléname de ti, Señor Jesús. Desde aquel día, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, de tu servidor el Papa Francisco, de nuestro obispo Jesús Guerrero y todos los obispos que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos. Vamos a recordar a nuestros familiares y amigos difuntos. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Como hijos de Dios, digamos juntos la oración que el Señor nos ha enseñado. Todos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos al que nos ofende. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Líbranos del odio, del rencor, líbranos de la envidia y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dice a cada uno de nosotros: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, que son muchos, Señor, sino mira la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas
por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. Como hijos amados de Dios, nos damos el saludo de la paz. Desde acá les enviamos un saludo de paz fraterno a todos los que nos siguen a través de las redes sociales. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Queridos y apreciados hijos, este es Cristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices, dichosos, ustedes y yo, invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarde y custodie nuestras almas para la vida eterna. Amén. Quienes van a comulgar se pueden acercar, los demás se pueden sentar. Alma de Cristo, cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame a ir a ti para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Oremos. Oh Dios, que quisiste darnos un signo de la Jerusalén celestial en la iglesia terrestre, concédenos por la participación de este sacramento ser templos de tu gracia y llegar a la morada de tu gloria por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia y les acompañe para siempre. A nuestra bella Madre, la Virgen María, saludemos diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracias. El Señor es contigo y bendita tú eres entre todas, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Que tengan feliz noche, feliz jornada. Dios les bendiga.